buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigos. Finalmente la olla, después de acumular presión durante muchos años, finalmente explotó. Una parte muy importante de la sociedad se cansó y fue a las PASO a aplicar un doble castigo al gobierno en términos muy claros, pero también a la oposición, en particular a Juntos por el Cambio. Milei de alguna manera logró canalizar el hartazgo que se viene acumulando durante muchos años por la cuestión económica, por una frustración económica muy pronunciada, por una economía estancada, por muchos años de inflación muy elevada, pero también contra una dirigencia que no está respondiendo a demandas muy básicas y también muy encerrada sobre sí misma, que se habla sobre todo entre dirigentes y muy poco a la sociedad. De alguna manera, Milei también expresa sentimientos más profundos, una demanda de orden, y ahí entra la propuesta de Milei con respecto a la dolarización como parte de su paquete de medidas para bajar la inflación. También se expresó de alguna manera un reclamo de reconocimiento, que la política vea a muchos sectores que se sienten invisibles, que los escuche, que pueda de alguna manera tomarlos en consideración. Una política muy absorbida también por lo que pasa en el AMBA. Si uno ve el mapa de lo que sucedió en las PASO, ve una gran victoria de Milei sobre todas las provincias, salvo sobre la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias más, pero fue de alguna manera un grito federal contra el AMBA, ¿no? También contra un peronismo que le viene hablando sobre todo a una porción cada vez más minoritaria de trabajadores registrados, trabajadores en blanco. Para todo ese amplio universo de trabajadores informales, como caso paradigmático de los chicos y chicas que reparten pedidos en bicicleta, pero también para los que tienen emprendimientos, la advertencia que venía haciendo el peronismo con respecto a que se iban a perder derechos como el aguinaldo, como las vacaciones pagas, no tiene mucho sentido porque nunca conocieron este tipo de derechos. De alguna manera, Milei supo representar bien a ese sector, sobre todo joven, pero no únicamente joven. Lo cierto es que en las PASO, de alguna manera, se terminó de firmar el acta de defunción de la grieta entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo que conocimos en los últimos 15 años y ahora se abre un nuevo escenario político. De alguna manera es un juego entre tres. Milei parece haberse asegurado el lugar en el balotaje, salvo que por una serie de errores no forzados que pueda cometer entre este momento y octubre, haya una porción del electorado que sienta que alcanzó con el castigo, con la advertencia a la dirigencia política y también que no lo vea en condiciones de gobernar, en condiciones de calzarse efectivamente el traje de presidente. Bullrich es la que queda en el lugar más incómodo. Si va a disputar votos contra Milei en su propio terreno, puede perder votos de Larreta y también, si se modera demasiado, puede perder votos de línea dura que se fuguen hacia Milei. Massa tiene para crecer entre los votos moderados, que algunos de los que se inclinaron por Larreta en las PASO, uno de los grandes derrotados de las elecciones, entre algunas de las opciones que no pasaron las primarias y entre votantes históricos del peronismo muy decepcionados, muy desencantados, muy enojados y que no fueron a votar. El gran problema para Massa es la turbulencia económica que estamos viendo en estos días. Massa está parado sobre una situación económica muy frágil y Massa está actuando tres papeles a la vez. Es ministro de Economía, es candidato a presidente y de alguna manera es un presidente en ejercicio de un gobierno que está casi acéfalo, con Alberto Fernández en retirada y Cristina también muy corrida de escena. La pregunta es cómo Massa puede generar expectativas positivas más allá de tocar la fibra del miedo y lo que vendría con un eventual gobierno de Milei. En estos 2 largos meses que nos quedan para las generales, los 3 principales candidatos van a tratar de alguna manera de captar la atención del electorado que se viene mostrando muy selectivo, que no se casa con nadie, que no tiene puesta ninguna camiseta partidaria y que un día puede elegir, como en el caso de Santa Fe, un Puyaro y un mes después a dirigentes con un perfil muy diferente como Milei o Bullrich. Esta semana tenemos un gran programa de Mesa de Testigos. Viene Romina Díez, candidata a diputada nacional
de La Libertad Avanza, una persona de mucha confianza de Javier Milei. Viene Ciro Seixas, candidato a senador por Rosario, por Unidos para Cambiar Santa Fe, del espacio de Pablo Hapkin. Y viene también el consultor político Roque Cantoya, de la consultora Doxa Data. Quédense que arrancamos con Mesa Testigo.